Entonces, esta semana vamos a tener la oportunidad de avanzar en lo que refiere el quinto módulo, que es banca privada. En realidad vamos a hacer una introducción a lo que refiere el comercio exterior. Eh, Quisiera conocerlos, no sé si podemos empezar por Adalid, puede ser, Alejandra, Álvaro, Areli, Daniela, Fernández, Giovanna, puede ser, Giovanni, Jenny. Podemos empezar por favor en ese orden del chat. Hola. Adalid. No te escucho, Adalid. Hola, Ahora sí. hola, buenas noches. Buenas noches, Adalid. ¿Cómo estás? Un gusto. Licenciado, buenas noches. Quisiera saber tu nombre y dónde estás actualmente desempeñando funciones o trabajando. Bueno, mi nombre es Adalid Siñani Aguilar. Anteriormente trabajaba en una entidad financiera en el Banco de Desarrollo Productivo, en el cual desarrollaba el cargo de analista de créditos. Hola. Sí, está muy bien, Adalid. Alejandra, por favor. ¿Está Alejandra? Seguimos, Álvaro. Buenas noches, licenciado. Hola, todo el gusto. Álvaro Balboa. Sí, Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Puedes habilitar tu cámara, por favor? Deme un segundín, estoy con unos problemillas. Espero, tranquilo. No sé si podemos hablar un poquito con Adalid. Adalid, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Adalid, ahora sí, tú me decías que actualmente estás desempeñando en un área de créditos, específicamente, ¿en qué institución estás trabajando? En el Banco de Desarrollo Productivo. Estaba trabajando ahí, ¿no? Actualmente no estoy trabajando. Bueno, ya no estoy trabajando ahí, ¿no? Ah, qué bien, qué bueno. Te cuento que el año pasado en este módulo los que obtuvieron más nota fueron precisamente dos compañeros tuyos o colegas que estaban en un banco, ¿no? Estaban en el banco de crédito y estaban en Fortaleza. Entonces espero que también tengamos los mismos resultados. Bueno, Álvaro, ¿ya estás listo? Sí, dígame. Ahora sí, ¿cómo estás, Álvaro, querido? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Y bueno, buenas noches. ¿Tú trabajas actualmente? ¿Dónde te desempeñas? ¿De qué profesión eres? Soy administrador de empresas y actualmente estoy en el Banco Unión. Ah, ya, otro de la banca. Qué bien, qué bueno. Eh, por favor, profesión, Administrador de empresas. a personas de empresas, ¿no? Sí. Muy bien, Alvarito. Sandra, ¿se encuentra Sandra? Sí, doctor. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Tú actualmente dónde estás Buenas noches. desempeñando funciones? ¿De qué profesión eres? Yo soy abogada y actualmente trabajo en Fundación Promujer IFD como abogado de litigios. Wow, qué bien. Sí, sí, doctor. Qué bueno. Sandra, después venimos con Adalid. Adalid ya se ha presentado, ¿no? Sí, Álvaro, sí, licenciado. Ángela, ¿se encuentra Ángela? Sí, doctor. Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Tú qué profesión tienes y actualmente dónde trabajas? Bueno, yo soy abogada, doctora. Actualmente trabajo en el Banco de Desarrollo Productivo como abogada regional. Súper. Muy bien. ¿Areli se encuentra? Areli, no te
No me escuchas, Areli. Está con la cámara y el micrófono. Cintia Cruz. Cintia tampoco se encuentra. Daniela. Me habla Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches, Cintia. Buenas noches. Perdón, licenciado, el audio está entrecortado. Muy bien. Te vuelvo a repetir qué profesión tienes y dónde trabajas, si es que estás trabajando. Por el momento no estoy trabajando, estaba trabajando en la parte de auditoría externa en Ya, Tudela Nexium. Ya, ¿qué profesión tienes? Contador público. Ajá. Muy bien. Muy bien. Tú eres Cintia. ¿Daniela se encuentra? ¿Daniela Mérida? Buenas noches, doctor. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué profesión tienes tú y actualmente dónde desempeñas funciones, si es que lo estás haciendo? Soy administradora de empresas y actualmente no estoy trabajando. Soy independiente. Ya. ¿Daisy se encuentra? Sí, doctor, muy buenas noches. Yo soy contadora pública autorizada y anteriormente estaba trabajando en una empresa minera que era Sinchihuayra y Illapa. Ya. Muy bien. Creo que todos estamos. ¿De alguien más tal vez me estoy olvidando? Creo que no, ¿no? Licenciado, Daisy. Sí, ya me llamó licenciado. Ya, perfecto. Ahorita Buenas noches. De mí se cortó mi internet. Ya está bien. ¿Tú eres? Alejandra Cachi. Alejandra. Alejandra, ¿qué profesión tienes y actualmente dónde trabajas? Yo tengo la profesión de contador público autorizado y actualmente trabajo en Banco Unión, pero en el área operativo, en el área de cajas. Ya, perfecto. Ya, muy bien. licenciado, doctor, perdón, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Shirley Escobar, soy de profesión abogada y trabajaba en el Banco de Desarrollo Productivo encargada de los temas administrativos y laborales. Shirley Escobar. Sí, ¿De qué profesión tienes? ¿Abogada? sí, abogada. ¿Y actualmente dónde estás desempeñando funciones? Actualmente no estoy trabajando, pero realizaba funciones en el Banco de Desarrollo Productivo como encargada de los temas administrativos y laborales. Muy bien. Ya, ahora sí estamos completos. ¿O Giovanni? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué profesión tienes actualmente? ¿Dónde desempeñas funciones? Soy administrador de empresas y desempeño el cargo de responsable nacional de prevención y cumplimiento en la promotora entidad financiera de vivienda de Cochabamba. Cochabamba. Sí, de Cochabamba, lice. Tengo el gusto de haber nacido ahí, pero he vivido toda mi vida aquí en La Paz. Pero bueno, entonces, pero igual soy bayuno, ¿no? Eso nos caracteriza eso por ser diferentes, dice. Sí, lice. Escúchame, Giovanni. ¿Ya estamos todos completos? ¿Falta alguien más, por favor? Licenciado, yo, buenas noches. Mi nombre es Vilma Paloma. Tengo el gusto con Hola. Vilma Paloma. Buenas noches, licenciado. Sí, Vilma Paloma Mamani Rojas es mi nombre. Mi profesión es agrónomo y trabajo actualmente en el Banco FIE como oficial de negocio. Súper. Está Roina. Rowina, licenciado. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Rowina Miranda Rojas.
Estudié lo que es ingeniería comercial. Actualmente estoy trabajando en el Banco BCP en el cargo de fiscal de créditos. Súper. Muy bien, tengo ahorita en sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas. Licenciado, buenas noches. A más ingresos. ¿Con quién tengo el gusto? Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Nieves Kimberly Zacarimán. Tengo la profesión de contadora pública. Estaba Nieves. Trabajando más antes en el Instituto de Auditores Internos de Bolivia, en el área de contaduría. Ya. Nieves, ¿puedes aumentar un poquito tu volumen? Me decías que eres Nieves, ¿qué? Nieves Kimberly Zacarimán. Ya. ¿De profesión? Contadora. Contador. ¿Actualmente dónde trabajas? Si es que estás trabajando. No, licenciado. Estaba trabajando en el Instituto de Auditores Internos de Bolivia, en el área de contabilidad. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Le habla Liane Graciela Vélez Bustillos. Un ratito. Buenas noches, licenciado. Le habla Liane Graciela Vélez Bustillos. Ya. Hola. Sí, te escucho. ¿Qué profesión tienes? Liane, ¿qué profesión tienes y actualmente dónde desempeñas funciones? Liane, ¿qué profesión tienes y actualmente dónde... ¿Me escuchas? Administradora de empresa. Ya. ¿Actualmente dónde desempeñas funciones? No estoy trabajando actualmente. Ya, perfecto. Ya, ¿alguien más? Licenciado, buenas noches. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, muy bien. Escúchame, ¿qué profesión tienes? Bueno, tengo un ingeniero comercial. Actualmente trabajo en Banco FI como oficial Banca Pyme. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Le habla Sebastián Hilari. Un ratito, Sebastián. Mi profesión es contador público. Actualmente trabajo en Banco Fácil como analista de gestión crediticia. Muy bien. ¿Alguien más? Sebastián. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Jenny. Jenny Coricón. Trabajo en el Banco Unión y de profesión contador público. ¿Dónde estás trabajando? En el Banco Unión en servicio al cliente. Muy bien. ¿Quién más? Yonice. Licenciado, buenas noches. Vanessa, Areli Mora. No, Vanessa, ¿qué continúa? Ya. Dale, Vanessa, continúa. Vanessa. Licenciado, buenas noches. Le habla Vanessa Domínguez. Ya. Mi profesión es contadora pública y anteriormente trabajaba en Banco Sol en el área operativo, pero actualmente no estoy trabajando. Ya. Muy bien. Ahora sí, Lice, ya me presentaré. Areli Mora. Sí. Hola, Areli. Bueno, mi profesión es ingeniera comercial. En estos momentos estoy trabajando en el Banco de Desarrollo Productivo. Y bueno, siempre con ganas de aprender más. Muy bien. ¿Quién más? Estamos todos completos, creo. Sí, ¿no? Licenciado, son 23 estudiantes.
A ver, contaré. Son 23 estudiantes. No se preocupe porque algunos se conectan un poco más tarde, pero no se preocupe, yo voy a llamar lista y se la voy a pasar. Gracias. Muy bien. Nuevamente me voy a presentar de forma general. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha. Ah, ya, muy bien. Bueno, nuevamente, porque bueno, por lo que he visto han ido ingresando paulatinamente. Yo soy de profesión abogado y actualmente desempeño funciones en la Aduana Nacional. ¿Ya? El objetivo principal de este curso es que ustedes puedan distinguir las características, puedan limitar los alcances de lo que refiere el comercio exterior, de lo que es el comercio internacional. No es lo mismo. Casi un 95%, 92% tengo alumnos que están referidos a la banca. Entonces, tienen de alguna manera una cierta base para hacer una introducción a lo que es el comercio exterior, ¿verdad? Quiero saber si ustedes vienen, todos ustedes pertenecen a un módulo anterior, ¿todos? ¿La mayoría? Perdón, licenciado. Todos pertenecen, todos vienen Estamos en el 5º módulo, licenciado, del diplomado en Banca y Finanzas. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, la característica principal y el objetivo mío es que ustedes puedan limitar y el alcance y las características de lo que es el comercio exterior, de lo que es el comercio internacional. ¿Ya? Entonces, en ese contexto vamos a entrar a una introducción de lo que son nuestras diapositivas. No sé si ustedes ven las diapositivas en las pantallas, en sus pantallas. No, no, doctor. No, ni creo. Ya. Ahora sí, estamos compartiendo unas diapositivas. ¿Las pueden ver? Sí, doctor. Muy bien. En ese contexto es importante tomar en cuenta, para ya entrar en materia, tomar en cuenta algunas definiciones y o conceptos de lo que refiere el comercio exterior. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que, como ustedes ven como ustedes ven en la pantalla, existen 4 puntos. Algunos autores en inicio consideran que es un principio de una localización y una especialización en lo que refiere al mercado tomado como un aspecto general, genérico, visto desde un punto de vista internacional, obviamente con lo que es el comercio exterior. El comercio exterior
tenemos que tomar muy en cuenta, por favor, quisiera que apunten esto, es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países. El comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones económicas, con el fin de que aquellas naciones puedan cubrir sus necesidades en el mercado, tanto externas como internas. Entonces, el comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones económicas, con el fin de que las naciones puedan cubrir sus necesidades en el mercado, tanto externas como internas. Por eso, vemos de que es un principio de localización y especialización. Por otra parte, en el punto 2 vemos de que el concepto nos dice de que ninguna región produce todo lo que necesita. ¿Qué quiere decir esto? El comercio exterior se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas o convenios internacionales específicos. Por eso, ninguna región puede producir todo lo que necesita en un 100%. ¿Por qué? Porque para que se pueda perfeccionar, no sé, aquí los abogados, tengo 2 abogados o 3, puedan darse cuenta de que cuando se produce el hecho generador, o sea, cuando se perfecciona la compra o la venta o lo que es la importación o la exportación, va a ser en el momento en que nosotros como país pertenezcamos a un tratado, a un acuerdo o demos una aplicación a ese régimen que estamos queriendo innovar o querer aplicar el comercio, que se llama el derecho comunitario. Entonces, por eso dicen que ninguna región produce todo lo que se necesita. ¿Ya? Tercer punto, dicen las regiones se ven obligadas a comercializar como recurso para promoverse de mayor variedad de mercancías, aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo. Nuevamente, las regiones se ven obligadas a comercializar como recurso para proveerse de mayor variedad de mercancías, aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo. Es muy importante que tomemos que la riqueza de los países que implica el ingreso de divisas, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, le vende algo al Brasil, recibirá como forma de pago una cierta cantidad de dinero, de reales, por la moneda brasilera. Por eso dicen que las obligaciones de comercializar esos recursos se encuentra variado en el mercado, pero siempre en torno a lo que es la demanda y la oferta de las ventajas derivadas del comercio mismo. ¿Ya? Para este tipo de comercio puede darse, para que este tipo de comercio se dé, chicos, es importante que un país permita el ingreso de mercancías extranjeras, que debe existir la libertad comercial y eliminarse toda prohibición al respecto, ¿ya? Eso se logra, como habíamos dicho anteriormente, siempre y cuando existe un tratado, un acuerdo, una norma o un convenio internacional específico. Como cuarto punto, hablamos lo que es la introducción de productos extranjeros a un país y la salida de estos a otros países. Es un concepto del Código de Comercio que nos dice que es la introducción de productos extranjeros a un país y la salida de estos a otros países. Cuando decimos ingreso a un país, estamos hablando de qué? De lo que, desde el punto de vista del comercio exterior, lo que significa las importaciones. Cuando nosotros hablamos de salida, nos estamos refiriendo a exportaciones. Hacemos un resumen de estos 4 puntos y creamos nuestro propio concepto y en unos segundos más va a haber una participación por parte de ustedes. Hago un resumen. El comercio exterior es el intercambio entonces de servicios y productos entre 2 o más países o regiones económicas, con el fin de que aquellas naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades en el mercado tanto externo como interno. O sea, en resumen, es un principio de localización y especialización. Segundo punto, ninguna región produce todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque sí, tiene que estar regulado, ¿por qué? Por una norma internacional que se llama tratado, acuerdo, normas o convenios internacionales. Tercer punto, las regiones se ven obligadas a comercializar como recurso para proveerse de mayor variedad de mercancías, aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo. A esto nos estamos refiriendo al intercambio
a lo que es la compra y la venta entre dos países. Por ejemplo, Argentina le vende algodón, le vende cuero al Brasil y Brasil retribuye esa venta a través de ¿qué? De un dinero, ¿sí? Eso se encuentra regulado a través de un contrato comercial, pero en el marco de un tratado o convenio o una norma específica. Introducción de productos extranjeros a un país y salida de estos a otros países. Claro, lo estamos repitiendo nuevamente en los tres conceptos anteriores en lo que refiere, esto es el comercio exterior, la regulación de lo que son las importaciones y las exportaciones, ¿no? Entonces, algunos países, de acuerdo a las regiones, a veces deciden cerrar sus fronteras comerciales con el fin de proteger su propia industria, ¿sí? En esos momentos, acá vamos a hacer un paréntesis primero. De acuerdo a los conceptos para no perdernos. Por ejemplo, Shirley Escobar, ¿se encuentra? Sí, doctor. Shirley, vas a aumentar un poquito tu volumen. Shirley, la pregunta es la siguiente. Cuando algunos países deciden cerrar sus fronteras comerciales con el fin de proteger su propia industria y de este modo generar consumo para sus propias empresas locales, ¿estamos hablando de lo que es el comercio exterior? No, sería un comercio interior. Exactamente. No existe ese término de comercio exterior, sino es un tema interno de cada país que está queriendo proteger su propia economía. ¿Qué me pasó a mí? Les cuento como experiencia cuando era administrador de desaguadero el año 2018. Salían decretos y resoluciones ministeriales del BPT, del Viceministerio de Política Tributaria, donde nos prohibían el ingreso de tomates, hortalizas, papas del lado peruano a Bolivia. Estoy hablando de la frontera de Desaguadero específicamente. ¿Por qué? Porque en esos meses, por ejemplo, de mayo, junio, nosotros habíamos incrementado nuestra producción. Entonces, el tema del ingreso de esos productos hacía de que exista una competición en nuestro propio mercado. Ya había un desequilibrio de la oferta, más o menos, creados por nosotros mismos. Era como si nosotros estuviéramos agarrando una pistola y nos matamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, esos decretos tenían por objeto regular el intercambio de productos internos en el país, ¿no? Entonces, habían decretos supremos y resoluciones ministeriales que prohibían por 30 días, 45 días el ingreso de hortalizas y papas. En caso de que éstas ingresaban a territorio nacional, a 100 kilómetros aproximadamente, tenemos un puesto de control en Huaki, que es un puesto de control aduanero militar, donde se procedía al comiso de la mercancía. ¿Por qué? Porque ese decreto hacía de que estos productos para ingresar a territorio nacional necesitaban de una autorización previa, ya sea del del órgano rector. Y como el Ministerio de Órgano Rector estaba impedido por estos decretos, no podía darles unas autorizaciones para que puedan ingresar a nuestro territorio. Entonces eso en el tiempo se convertía de una actividad legal a una actividad ilegal que se llama contrabando. ¿Por qué? Porque eran productos que no podían ingresar a territorio nacional. ¿Ya? Sandra, ¿se encuentra Sandra? Sí, estoy acá. Sandra, quisiera que de estos 1, 2, 3, 4 puntos puedas determinarme 2 características principales de lo que es el comercio exterior. En hablar de localización y especialización, es decir, que vamos a buscar dentro del comercio exterior el buscar productos que no tiene el país para cubrir ciertas plazas o necesidades de la población de nuestro país. Y, por ejemplo, este aspecto de ninguna región produce todo lo que necesita, es decir que, por ejemplo, nuestro país no lograría cubrir las expectativas
de producción, por ejemplo, de respiradores en el caso del COVID. Por eso va a necesitar exportar de otros países ese tipo de insumos médicos o aparatos tecnológicos para cubrir las necesidades que tiene al momento nuestro país. Entonces, básicamente, se trataría de eso, ¿no? De tratar de exportar de otros países lo que necesitamos en aspectos o puntos específicos para lograr proveer estos a nuestro país. Lo que yo quisiera, chicos, por mis clases sobre todo, es que ustedes puedan distinguir alguna terminología que no necesariamente va relacionado con lo que es el comercio exterior, sino son palabras que las usamos diariamente, incluso en nuestro vivir. Características, factores, elementos, concepto, verbo, todas esas características quiero que por favor las tomen en cuenta y podamos distinguir ciertos ejemplos a medida que vayamos avanzando con la materia. Cuando yo digo características, estamos hablando de los elementos o instrumentos que forman parte de un concepto. Si yo digo características de esa chompa roja, pues es posible que Alejandra me diga es hilo, Daniela me diga es rojo, Giovanni me diga tiene cuello en B, Alejandra me diga, por decirles, tiene pretina. Entonces, si yo digo concepto, que está conformado por un conjunto de ideas que definen una localización o una especialización de la materia. Entonces, estamos distinguiendo lo que son las características de un concepto. ¿Qué son los factores? Los factores son los instrumentos que nos conlleva a un concepto. Si yo le digo, por ejemplo, Arely Mora, dame un concepto de lo que es el comercio exterior, pues me va a decir, bueno, los factores para determinar un concepto son el principio de la localización y la especialización. Ninguna región produce todo lo que necesita. Las regiones se ven obligadas, Introducción de productos. No es una definición. Son factores que me van a llevar a una definición. ¿Ok? Entonces, cuando yo pregunto las características de estos 4 puntos son, para mí, localización, 1, 2, especialización, 3, comercialización, 4, ventajas, 5, comercio mismo, 6, salida, 7, ingreso. Son características de una definición. Entonces, nuevamente, Sebastián, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor. Sebastián, por favor, quiero que menciones dos características de los 4 puntos que vemos en las pantallas. La comercialización. Ya, 1, vale. La importación o la importación de mercadería. Muy bien. No, solo dije 2. No nos olvidemos, chicos, compañeros, yo les digo colegas porque, bueno, ustedes ya son profesionales, que para llegar a una definición necesitamos primero saber las características de la definición. Si no, no vamos a poder distinguir lo que es una mercancía de lo que es un producto de lo que es, no sé, un bien. No es lo mismo. No, entonces nosotros tenemos que empezar a utilizar y a empezar a familiarizarnos con el tema de la terminología del comercio exterior. ¿Ya? Entonces, el comercio exterior, en resumen, es el intercambio de servicios o de productos entre 2 o más países o regiones económicas con el fin de que puedan cubrir sus necesidades en el mercado tanto interno como externo. Nuevamente, el comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre 2 o más países o regiones económicas con el fin de que puedan cubrir sus necesidades en el mercado tanto interno como externo. Cuando digo que el comercio exterior es el intercambio de servicios, Sandra, dame un ejemplo a qué me refiero. El comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos. La palabra o es una palabra disyuntiva, que es una palabra alternativa. Servicios o productos o servicios.
Entonces, el comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos. Dame un ejemplo de servicios, Sandra. De intercambio. A ver, un servicio que podamos intercambiar con otro país. No sé, creo que se intercambia, por ejemplo, electricidad o algunos otros servicios con algunos otros países, pero la verdad no estoy segura con cuáles. No, está muy bien. A lo que me refiero es que en tu ejemplo puedas hacerme conocer o sea, que nos puedas transmitir el servicio. ¿A qué nos referimos como servicio como tal? Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Bolivia le vende el gas a la Argentina. ¿Eso es un servicio o es un producto, Es Daisy? un producto eso. Ese es un producto, porque Exactamente, estamos vendiendo el gas. exactamente, muy bien. Pero Giovanni, servicio sería otro tipo de cosa, ¿no es? Giovanni, ¿se encuentra Giovanni? Sí, dice. Giovanni, dame un ejemplo de servicios. ¿Serían los giros? ¿Podría ser? Ya. Otro. Eh, remesa sería lo mismo, ¿no? Ujú. Álvaro, ¿se encuentra Álvaro? La venta de software puede ser, licenciado. Muy bien. Pregunta para ustedes. Si yo quiero comprarme 7 celulares, iPhone, Samsung, Nokia, de los Estados Unidos. Hablo con Álvaro. Álvaro es el vendedor. El comprador es Mario Bacaflor. Para que yo pueda perfeccionar la venta, Álvaro me dice, me tienes que hacer un giro bancario. Hacemos una relación contractual vía internet, evidentemente, que más adelante vamos a hablar de lo que son los Incoterms. Pero bueno, hacemos un preámbulo. Los Incoterms son instrumentos legales que aseguran la venta del producto, ¿no? Aseguran la entrega del producto. Entonces, yo elaboro un contrato comercial internacional con Álvaro. Voy a comprar 7 celulares, iPhone, Samsung y Nokia. En una de nuestras cláusulas incluimos lo que son los Incoterms y perfeccionamos nuestro contrato o iniciamos nuestra relación contractual en el momento en que yo hago un giro bancario a través del banco mercantil. Obviamente a una cuenta de los Estados Unidos. Digamos que estábamos en Miami. Álvaro recibe ese dinero a través de un banco o a través de, bueno, le voy a mandar a su cuenta, pero ese dinero, esa perfección, antes de que Álvaro lo recibe un banco. Entonces, ese banco con los Estados Unidos, con el banco mercantil, ¿está manteniendo una relación de servicios? Sí, lo está haciendo. Entonces, eso es lo que trata el comercio exterior. También es parte del comercio exterior. Preguntas, por favor, hasta acá. ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos entonces. Antes de avanzar, estas ventajas para exportar de las empresas, que es lo que les ponía como ejemplo, por favor, quiero que anoten, por favor, 3 teorías que explican cómo funciona el comercio exterior. Hay 3 teorías que explican cómo funciona el comercio exterior. Una es de Adam Smith, otra es de Orling y la última es mía, no, mentira. La última es bueno, no tiene autor, ¿ya? La primera de Adam Smith, 1. Las teorías llamadas tradicionales, que son el modelo de la ventaja absoluta, estas teorías llamadas tradicionales, que son el modelo de la ventaja absoluta,
se refieren a que los bienes se producen ahí donde el costo de producción es menor y se exporta. O sea, esta teoría llamada tradicional de Adam Smith, el autor pensaba que los bienes se producen en el país para su importación. Lo refuta David Ricardo. Lo refuta David Ricardo. Y dice, lo importante no es la exportación. Lo importante son los costos de producción que sustentan el concepto de lo que es el comercio exterior. Entonces, Adam Smith promueve lo que es la teoría tradicional, donde nos dice que el país produce y exporta. Lo refuta David Ricardo y dice, no estoy de acuerdo. Lo importante o el concepto de comercio exterior va referido a los costos relativos. O sea, a lo que yo estoy produciendo, lo que me ha costado para hacer esas chompas de llama o ese trago whisky, todas las materias primas, eso es lo que regula el comercio exterior. Por otra parte, tenemos el modelo de Ohlin, O-H-L-I-N. El modelo de Ohlin, O-H-L-I-N. Para este autor, lo importante es que los países mantengan sus economías abiertas. Para este autor, lo importante es que sus economías estén abiertas. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Que las fronteras se encuentran cerradas, ¿en qué casos? Entonces, para tener un concepto claro de lo que es el comercio exterior para este autor, es que los países mantengan sus economías abiertas. Y por último, la teoría del comercio internacional, ¿no? Por último, la teoría del comercio internacional. Esta teoría habla de que hay fallas en el mercado y que hay que buscar una segunda opción, ¿no? La teoría del comercio internacional, donde dice que hay fallas en el mercado, se está refiriendo a costos de producción, intercambio de mercadería, y que hay que seguir buscando opciones para definir lo que es el comercio exterior. ¿Se encuentra Daisy? Sí, licenciado, aquí. Daisy. Entonces, ¿cuál es el autor que nos dice que las economías, que lo importante no es lo que se produce, lo importante son los costos que uno genera para definir el comercio exterior? Esa definición nos da Adam Smith, nos lo refuta David Ricardo, lo dice Ohlin o lo dice la nueva teoría del comercio internacional. David Ricardo lo dice. ¿Perdón? David Ricardo, licenciado, es el que nos dice que los costos de producción es lo más importante dentro de lo que sería el comercio. Muy bien. Adalit, ¿qué nos dice Ohlin? Licenciado, lo que nos dice Ohlin es que los países deben mantener o deben tener una economía abierta. Muy bien. Dame un ejemplo de lo que tú defines. ¿Qué entiendes por economía abierta? Una economía abierta es aquella que puede ya bien exportar o importar productos de cualquier país o exportar productos a cualquier país. Muy bien. Y que no tienen restricciones. Por ejemplo, yo estoy trayendo vitaminas. Por ejemplo, ahora actualmente por la coyuntura que estamos viviendo en el mundo, yo estoy trayendo, Mario Bacaflor, me encuentro en La Paz, Bolivia, y estoy trayendo vitaminas, vitamina C y D. ¿Necesito autorización del Ministerio de Salud? ¿De ANJIMED necesito autorización? No, no lo necesito. ¿Por qué? Porque el tema de la coyuntura social y esta coyuntura médica, de salud, perdón, conlleva a que no existan restricciones para que yo pueda hacer una distribución equitativa en mi mercado.
En otros momentos, el año pasado, sí se necesitaban algunas autorizaciones antes de importar estos productos. Evidentemente, en la aduana existen algunas partidas arancelarias que tienen 11 dígitos. Entonces, las partidas arancelarias o el arancel aduanero lo publica el Ministerio de Economía a través del Viceministerio de Política Tributaria. Según norma, en los primeros 15 días del mes de enero se publica el arancel aduanero. Ese arancel regula todos los porcentajes de los impuestos que involucra cada mercadería de forma genérica. Por ejemplo, yo quiero traer unas llantas Mercedes-Benz. Es posible que en el arancel aduanero no encuentre llantas Mercedes-Benz, encuentre llantas Goodyear, pero está dentro de lo que son las familias, dentro de lo que es la familia de las llantas. Entonces, en caso de que yo no encuentre, tengo que encontrar una partida que se acerque en cuanto a características, peso, medidas a ese tipo de mercadería para importar, ¿ya? Y también el arancel aduanero nos va a decir si existen restricciones o no existen restricciones. Entonces, esta nueva teoría del comercio internacional nos dice, todas han fallado y tienen que tener una segunda opción que es un mercado abierto, ¿sí? Eso nos dice. Entonces, estoy dando estos ejemplos. Por ejemplo, ahorita tenemos un mercado abierto. Evidentemente pago IVA, pero hay muchos temas relacionados con salud, como las vitaminas, los barbijos, que no tienen necesariamente una autorización previa, ¿ya? Entonces, ahorita estamos aplicando la tercera teoría. Nieves. ¿Se encuentra Nieves? Licenciado. Hola Nieves, ¿cómo estás? Entonces, Nieves, ¿cuál de esas tres teorías son las que más te gustan a vos? ¿Cuál lo aplicarías? Hagamos que estás en un aforo, es que estamos en un foro en el Parlamento y tenemos que definir lo que es el comercio exterior en lo que refiere a los nuevos productos o estamos poniéndonos de acuerdo todos los parlamentarios porque nos han hecho conocer el ministerio su arancel 2021 y estamos discutiendo sobre lo que son los aranceles de celulares, ¿no? Para la gestión 2021. Estamos hablando de iPhones, Nokias, etcétera, etcétera. Entonces, vos vas a tomar la palabra y por cuál de estas tres teorías te inclinarías para dar una definición de lo que es el comercio exterior. O sea, dentro de estas tres teorías, que tú te acercarías a lo que das una definición de lo que es el comercio exterior. ¿Cuál de estas tres teorías tú las aplicarías? ¿Las tres? ¿Ninguna? ¿Por qué? Licenciado, yo aplicaría lo que es de Adam Smith. ¿Tomarías en cuenta el concepto de Adam Smith en el sentido de que todos los países producen y es importante su exportación? Sí. Ya. ¿Estarías aceptando entonces los aranceles altos que se están modificando? Por ejemplo, el GA, que era el 10, ahora va a subir al 15%, porque va a venir una austeridad económica muy grande por todos los efectos de la pandemia. ¿Estarías aplicando entonces esta teoría? ¿Se acerca a esta teoría? Ojo, le estás ayudando a los Estados Unidos porque estás diciendo con la teoría de Adam Smith que es lo que él produce y que esa producción es la base para su exportación. ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría? No te olvides que estás en Bolivia y eres parlamentaria, representas a un grupo social muy importante del país. Sí, Liz. No. Ahora te das cuenta. No estaría de acuerdo, sí. ¿Lo ve? Yo me inclinaría. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice Marcelo Daza. Rick, ¿puede repetir, por favor? Se escucha muy bien. Marcelo, estamos elaborando el arancel 2021. El Ministerio de Economía nos ha hecho llegar el proyecto de ley
sobre el arancel 2021. Entonces, para el arancel 2021 hay una propuesta de que el arancel GA de celulares de la gestión 2020, que es el 10%, suba al 15%, en razón de la austeridad que existió, que existió por el tema de la pandemia. Entonces, tú tomas la palabra y tienes que inclinarte por una de las tres teorías para argumentar ese 10%. Entonces, ¿vos por cuáles de estas tres teorías te inclinarías? Ojo, David Ricardo no elabora ninguna teoría. David Ricardo refuta a Adam Smith. Entonces, ¿vos por cuál te inclinarías? Bueno, es bien importante en este tiempo diversificar los mercados, ¿no? Parece que no existe cierto monopolio. Precisamente diversificando los mercados vamos a tener un crecimiento económico nivelado en ciertos sectores, pero evidentemente hay que dar un producto con mejoras de calidad, ¿no? Y bueno, sería generación de empleos, ¿no? Si vamos a tener un mercado diversificado, vamos a requerir más recurso humano y bueno, eso sería, digamos, una buena inyección para generar empleos. Esos tres serían mis puntos. O sea, tú te inclinas de que no se organice un monopolio, que no existe un monopolio, sino que existe un mercado abierto. Sí. Sí, ese incremento de impuesto que vos el día de mañana a través de otra persona vas a traer o tienes tu sucursal de celulares en la Eloy Salmón, te va a afectar, no te olvides, vas a pagar ya no el 10%, sino el 15%. Entonces te estás inclinando por la última teoría del comercio internacional, de un mercado abierto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, pero al precio de que me genere empleos, ¿no? A un precio de tener una mejor calidad. Como barato cuesta caro al final, ¿no? Vilma, ¿qué dices? Vilma Paloma. En realidad yo puedo percibir que la teoría o las definiciones que da Holding y el comercio la última no recuerdo, no me acuerdo bien. Para mí hacen la misma casi definición porque ambos sugieren que deberían mantener sus economías abiertas, dando a entender que tendría que haber libre exportación e importación, que es, como usted a un principio de acuerdo a la definición, es algo importante, ¿no? Porque un país nunca va a producir todo lo que necesita. Bueno, es un tema subjetivo, ¿no? Es un tema subjetivo. La pregunta es que podamos pararnos bien y distinguir en el tiempo dónde y por cuál de esas tres teorías definimos lo que es el comercio exterior, ¿no? Bueno, en la pantalla podemos ver las ventajas para exportar, ¿sí? Para las empresas. O sea, estamos hablando para las empresas. Ojo, ¿ya? Las ventajas para exportar son la disminución de sus costos de producción por el incremento en la producción, mejoras en la calidad de sus productos, incremento del nivel tecnológico, mejora su posicionamiento en el mercado, imagen corporativa, generación de empleos, buen argumento para obtener financiamiento ante los bancos y regímenes especiales de fomento. Entonces, los regímenes especiales de fomento, uno, por ejemplo, que el arancel aduanero para el próximo año 2021 de aranceles, por ejemplo, al aceite a granel baje, por ejemplo, del 10% al 5%. Esos son los regímenes. Estas ventajas para exportar para las empresas es lo que define el comercio exterior. ¿Se están dando cuenta? Estamos hablando de empresas, no de países.
Entonces, aquí estamos hablando de las características de lo que es un concepto, que es la disminución, la mejora, el incremento, la imagen corporativa, la generación de empleos y el buen argumento y los regímenes especiales de fomento. Si nos damos cuenta, son las características de los que lo regula el comercio exterior. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? Licenciado, en este caso, entonces, la teoría más aceptada sería de David Ricardo, donde dice que los costos de producción son los más importantes para el comercio, ya que aquí se podría englobar tanto la importación y la exportación. Sí, sí, lo que pasa es que David Ricardo lo refuta a nuestro amigo Adam Smith, ¿no? Porque para Adam Smith lo importante es quién exporta. El momento en que yo exporto es el momento en que ingresa el comercio exterior. En cambio, David Ricardo dice no. Para David Ricardo dice los mercados deben estar abiertos. Y ese es el momento exacto donde entra el comercio exterior. Entonces, el otro es más restringido. ¿Por qué? Porque habla de una persona, o sea, habla de un estado. No habla de estados, habla de un estado donde busca un sentido proteccionista de lo que son sus medios, sus utensilios de producción. Por ejemplo, yo produzco iPhones. ¿Qué nos dice Adam Smith? Lo importante es dónde se produzca y lo que yo exporto. Entonces, entra el comercio exterior. ¿Qué habíamos dicho en el inicio de la clase? Que el comercio exterior es el intercambio de mercancías o servicios, ¿no? Con el fin de cubrir ciertas necesidades. Entonces, en este caso es muy restringido. Está hablando desde un punto de vista de un Estado. En cambio, David Ricardo dice, no, el comercio debe ser abierto y el comercio debe ser competitivo. Entonces lo refuta. Entonces, si nosotros vemos en cualquier libro que tengan ustedes sobre las ventajas de exportar en las empresas, se van a dar cuenta que estas características nos llevan a un concepto de lo que es el comercio exterior. ¿Ya? Oli, esa es la persona que dice que sus economías están abiertas. Entonces, en este caso sería el tercero. Lo que pasa es que David Ricardo y Only, si te pones, y buena pregunta, ¿quién tomó la palabra? Daisy Fernández. Daisy. Lo que pasa es que has seguido con detenimiento la exposición y también los conceptos. Si tú te pones a pensar, David Ricardo y Only tienen casi una misma postura, donde el mercado es abierto, ¿no? Entonces, sí. Te hago la misma pregunta. Bueno, tú me has hecho la pregunta. Yo te digo, tienen una misma postura, que los mercados son abiertos y deben ser competitivos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los costos de producción. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es tu nombre completo? Daisy Fernández Torres. Tienes 10 hoy, aparte, ¿ya? Gracias, licenciado. Muy bien por tu pregunta, felicidades a ti. Lo que yo quiero, chicos, es que ustedes la próxima clase sean una máquina para distinguir lo que es el comercio exterior del comercio interno, ¿sí? Y lo estamos logrando. Esas son las ventajas para exportar, ¿sí? Las ventajas para exportar son la disminución de sus costos, hemos dicho de los regímenes especiales, el buen argumento y ¿no ven? Imagen corporativa, diversificación, mejoras, disminución de sus costos de producción. Las ventajas competitivas en Bolivia. ¿Cuáles son? ¿Todos somos pobres? Es la pregunta, ¿no? Porque todos dicen, Bolivia es pobre. Bolivia es el tercer país, ¿somos pobres? Por eso dice la captura de la diapositiva. ¿Somos pobres? Nos preguntamos. Todos los países denominados pobres somos competitivos. En realidad, todos llegamos a ser competitivos. Precisamente porque en el momento de proyectar, de elaborar nuestro arancel aduanero, nuestras prohibiciones, el ser oportunos en ciertas políticas en nuestras fronteras nos va a llevar a ser competitivos, ¿ya? Entonces, no existen países pobres. Cuando nosotros hablamos de países pobres, me estoy refiriendo desde el punto de vista del comercio exterior. Ojo, no estoy hablando de un tema de vista político, ni social, ni sociológico.
Desde el punto de vista de comercio exterior, no existen esas tres definiciones o esas cuatro teorías que ustedes ven, tres teorías, perdón, los países pobres. Por eso decíamos, somos pobres, punto y coma. Es decir, somos competitivos, ¿no? Y al ser competitivos, ¿qué nos lleva cuando hablábamos de los celulares? Que hemos hecho de que el arancel suba precisamente por el tema de la pandemia. Ha hecho de que nuestros salarios sean mucho más bajos, ¿no? Que la mano de obra en los Estados Unidos también tomemos en cuenta a cuánto lo vamos a vender ese iPhone en el mercado. Si ese iPhone ha salido a $850, ¿cuánto me está costando traerlo? Tengo que tomar el valor CIF. ¿Qué es el valor CIF desde el punto de vista del comercio exterior? Desde la introducción al tema aduanero. Es el costo, el flete y el seguro. Esos costos más el mercado que yo hago, un estudio competitivo del mercado de mis vecinos, hace de que tenga una mano de obra que se define en los Estados Unidos. La falta de trabajo, los conocimientos y los recursos abundantes hace también de que existan ciertas competencias internas. Entonces, acá, Roywina Miranda. Sí, licenciado. Al ver que estamos viendo, estamos avanzando con lo que es la falta de trabajo y los recursos abundantes, nuevamente volvemos a la teoría de Adam Smith, refuta a David Ricardo, o es el último, la última teoría del comercio internacional. Yo pienso más el de Only. Estamos hablando de Bolivia, ojo, energías positivas. Tenemos falta de trabajo, conocimientos y recursos abundantes. Estamos hablando de una importación de celulares iPhone, donde tú estás tratando de definir cuánto va a ser tu venta, tu precio de venta en el mercado. Para eso habíamos tomado en cuenta los 3 puntos anteriores. ¿Cuántos son los profesionales, los técnicos y los salarios que más o menos se gastan en ese tiempo para crear ese iPhone? Y todo lo que a vos te cuesta traerlo. O sea, en otras palabras, el comercio exterior entra a estudiar la mano de obra, los precios competitivos, los salarios bajos que esta pandemia ha conllevado para elaborar el iPhone 12 en la gestión 2021. No. En realidad entra la teoría de Smith porque en realidad sus costos están elevados. El iPhone 12 está alrededor de $10,000. Pero tú como importadora, ¿nos interesa eso? No, la verdad no va a haber muchos que van a consumir en este caso. Exacto. ¿Cuál es tu? Romina Miranda, ¿no? Rowena Miranda. Difícil de pronunciar tu nombre. Es WY nada más, Rowena Miranda. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Hay uno de los compañeros que no lo puede identificar, que tiene su audio, por favor, abierto, que lo ponga en silencio porque hay un ruido, ¿no ve? De una guaguita, creo, en el fondo. Ahora sí. Muy bien. Antes de entrar a otras ventajas importantes, quisiera que entremos a definir y a diferenciar lo que es, y de esta forma terminamos la clase de hoy, lo que es el comercio internacional, ¿ya? El comercio internacional ya es un sistema de intercambio de servicios o de productos entre dos o más países de manera global, de una manera global. Por ejemplo, yo le vendo petróleo a México sobre la base de un precio a nivel mundial. Eso es el estudio del comercio internacional. Es el mismo concepto del comercio exterior. Es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones económicas, pero de una manera, mediante una transacción global. Mediante una transacción global. Señores, pregunta de examen. Transacción global. Cuando yo les diga cuál es la diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional,
es que este último regula el ingreso o el intercambio de servicios o productos de una manera o a través de una transacción global. Por ejemplo, la venta de petróleo se lo hace a través de un precio a nivel mundial, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere refutar lo que yo he dicho? O sea, ya el comercio internacional es en realidad, en resumen, y lo vamos a decir vulgarmente, es la regulación del intercambio de bienes o servicios entre países. En cambio, el comercio exterior es la regulación de intercambio de bienes o servicios entre países para un bien común, habíamos dicho, ¿no ve? O sea, me dejo entender. El uno está referido, el tema de los iPhone, de los autos, de las llantas, que estábamos hablando como ejemplo, es la relación particular entre personas o personas jurídicas o empresas con otros países. Ese es el comercio exterior. ¿Qué es el comercio internacional? Es mucho más general. O sea, es la venta, por ejemplo, del petróleo que yo lo haga a México bajo el marco de un precio referencial mundial. Otras diferencias, por favor, ¿me podrías decir tal vez, Daniela Mendoza? Doctor, buenas noches, es Daniela Mérida. Perdón, Daniela Mérida. ¿Alguna otra diferencia que puedas encontrar? La diferencia que encuentro entre lo que es el comercio exterior y el comercio internacional, podría decir que en estas transacciones se involucra lo que son bienes escasos, por ejemplo, el petróleo. No todos los países lo tienen. Ya. O sea, yo encuentro como un punto principal estas transacciones globales por bienes escasos o recursos naturales que son escasos, ¿no? O sea, el concepto del comercio internacional es mucho más general, ¿no? Generalmente es la relación que existe entre estados o estados con organismos internacionales. ¿Qué es el comercio exterior? Es el intercambio o es la regulación del intercambio del ingreso y salido de mercancías. Entonces, no necesariamente en el comercio internacional, en el comercio exterior, perdón, ingresan los estados. Por ejemplo, si yo hago, como había dicho al principio, con David, me pongo en una relación contractual en la cual traigo 7 celulares, esos 7 celulares están regulados por el comercio exterior o por el comercio internacional. Daniela. Por el comercio exterior. Por el comercio exterior. ¿Por qué? Como usted decía, dentro de las características del comercio exterior está lo que es la comercialización. En este caso sería la importación, ¿no? De lo que son los celulares. Muy bien. Claro que también el comercio internacional se trata de tanto de importaciones como exportaciones, pero ya donde intervienen estados, países, naciones. En la segunda diapositiva habíamos hablado de 4 características: localización y especialización. Yo con Álvaro me pongo de acuerdo para traer iPhones. Álvaro está en Miami. Localización. Especialización. iPhones. ¿Por qué? Porque si bien yo no soy un especialista técnico de ingeniero de sistemas, pero sí soy un empresario conocedor de eso. Me he inscrito en Fundempresa, tengo mi NIT, me he inscrito ante la aduana nacional para traer y para importar ese tipo de mercaderías. ¿Ya? Ninguna región produce todo lo que necesita. Acá no hacen celulares,
Segundo, las regiones se ven obligadas a comercializar sus recursos y proveerse de mayor variedad de mercancías, aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo. Hay pocos vendedores de iPhone y de Samsung. Las empresas legalmente establecidas aquí las venden muy caro. Yo las voy a vender en 70 a 80 dólares menos. Introducción de productos extranjeros a países y la salida de estos a otros países. Está ingresando el iPhone. ¿Qué está saliendo? Mi dinero. Eso es el comercio exterior. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional, hemos dicho de que su característica principal es global, es general. Si yo hablo de comercio internacional en la venta de iPhones, ¿encaja el ejemplo o no, Cintia? Perdón, licenciado. Cintia, en el ejemplo que doy sobre los celulares, ¿entra el concepto de lo que es el comercio internacional? No, licenciada. ¿Por Es qué? el comercio exterior, porque es algo más específico, se podría decir. No Muy es bien. algo general que sea de estado a estado. Es algo que se podría decir de empresario a empresario. Ajá. Muy bien. Entonces, Ángela, nuevamente. Alejandra, perdón. ¿Se encuentra Alejandra? Sí, licenciado, perdón. Alejandra. Entonces, de acuerdo a la diapositiva 2, ¿cuáles? Dame 1, 2, 3, 4 características. Tenemos 4 factores, no son características. De estos 4 factores, para llegar a una definición, mencioname 4 características del comercio exterior. La localización, especialización, ¿sí? ¿Ya? Pues la introducción del producto extranjero a un país y a la salida No, de otro. características. No estamos pidiendo una explicación del concepto. Características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Localización, especialización. Otra característica. Acordate del concepto ahorita del iPhone. Yo vendo, compro iPhones. Llegan iPhones. Los vendo en una localización que es mi tienda en San Miguel. La especializo porque no hay iPhones acá. Las introduzco al mercado. Tienen ventajas. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo competencia a iPhone y también a Samsung. ¿Cuáles son las características? Localización, especialización. Te ayudo. Una, aprovechamiento. Otra. Oportunidad. Ya. La oportunidad de comercialización, luego la competencia que tendríamos. Bueno, y los Ya, beneficios. Sebastián Hilario. Licenciado, una consulta. Antes, una consulta. En este caso de comercio internacional, los que importan, exportan en realidad de todo de manera ilegal, ¿en qué entra? Porque en realidad eso ya lo venden muy barato. En este caso podemos ver en el Isamón que algunos celulares incluso se han visto de que son de manera ilegal, no tienen licencia de funcionamiento. Y los iPhone que llega acá en Bolivia generalmente no están autorizados muchos por Estados Unidos. ¿Qué pasa con en este caso? En ninguno de los dos conceptos, ni en comercio exterior ni en comercio internacional, porque supuestamente el comercio exterior y el comercio internacional están dentro de lo marco de la legalidad y la legitimidad. O sea, los países le están dando legitimación, le están avalando la definición de comercio exterior o el comercio internacional a través de un convenio y a través de un tratado, a través de un acuerdo. Hay libros. De lo contrario, estas actividades ilícitas, que están bien enfocadas desde tu punto de vista, no serían comercio exterior. No estamos hablando de comercio internacional. Son mercaderías ilegales, donde esas mercaderías han sido aprovechadas a través de los tributos o de su ingreso clandestino a nuestro mercado, pero no encaja en ninguno de los conceptos. Es contrabando, es un delito, ¿no? Claro, pero es un delito, pero también igual que te pierde una cantidad, por ejemplo, que personas podrían estar vendiendo algo legal y pudieran estar porque les cuesta traer su producto y les cuesta vender. En este caso hay muchos que están vendiendo ilegalmente y están ganando más. Entonces ahí estás perdiendo igual tu mercado.
Sí, pero no te olvides que si un iPhone cuesta en el mercado, un iPhone 10, $850 y él te lo va a vender en $600, es porque no está facturando. Uno. Dos, tal vez no ha gastado el costo, el flete, el seguro que está llegando a los Estados Unidos. Tal vez es un iPhone imitado. Entonces no entra en ninguna de las definiciones de comercio exterior ni de comercio internacional. Producto de esta comercialización, él se ha aventajado de un comercio ilegal. Eso es otra cosa, pero no entra en los conceptos de comercio exterior ni tampoco comercio internacional. Sebastián, Ok, licenciado. Sebastián Hilario se encuentra. Sebastián Hilari, doctor. ¿Sebastián? Sebastián Hilari. ¿Cómo es Sebastián Hilari? Así tenía que llamarse mi hijo, bueno, mi bueno querido. Escúchame, Sebastián. De acuerdo a estas características, dame unas 3 características, por favor, de lo que es el comercio exterior, de acuerdo a la diapositiva. 3 características, 3. La localización. Ya, 1. Proveer mayor variedad. Ya. Y aprovechar las ventajas. Muy bien. ¿Se encuentra Jenny? Jenny Cuaricoma, es, ¿no? Jenny. No se encuentra Jenny. Vanessa. Areli. Dice. ¿Con quién gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Areli, dice. Areli, dame una diferenciación entre lo que es el comercio exterior del comercio internacional. Una diferenciación, porque todos son iguales, pero se diferencian en algo. En una palabra que he dicho que incluso es pregunta de examen. ¿Cuál es la característica principal? Bueno, a lo que estaba entendiendo por mí era de los tratados, por así decirlo, de forma global y en lo que es comercio internacional y en lo que es ay, se me dio el otro nombre. Comercio exterior se va a lo que son productos en específico, es decir, en estos se tiene un ámbito más amplio que el comercio internacional, donde se rige por comparación con otros países. Nuevamente, se encuentra Lo que sería las transacciones globales. Se encuentra Vanessa. Jenny se encuentra. Vanessa y Jenny tampoco se encuentran. Listen, creo que le están escribiendo al chat. A ver, déjame ver. Jenny me dice que tiene problemas y Vanessa también. ¿Verdad? Ya. Doctor, una consulta. Que sean 2. No, una nomás, doctor. Tengo duda de la venta, compra y venta del dólar. En este caso, me parece transacción global, algo en global. ¿Comercio internacional? ¿Puede ser? Esa era mi duda. La compra de dólar, o sea, lo que yo voy al banco y compro dólares. Compra y venta, o sea, es a nivel global, ¿no? Sí, podría estar, entra en un buen concepto, pero no te olvides que esa relación transaccional no necesariamente lo hace un país, lo hacen las personas particulares o las personas jurídicas.
La diferencia, y es, bueno, voy a revelar 10 puntos al que me pueda responder ahorita a lo que, luego que termine mi intervención. El comercio exterior va a regular el intercambio de bienes o servicios, el ingreso o salida de mercancías o de bienes, de una forma particular, de personas naturales o personas jurídicas. Y el comercio internacional va a regular el intercambio de bienes o servicios de una manera general. Entonces, hay una palabra específica que diferencia en estas dos. Entonces, la pregunta está para toda la sala. Primero, bienvenido al que primero responda. ¿Cómo se llama esa diferencia? Global. La diferencia es la transacción global. Exactamente. Un ejemplo, ¿con quién tengo el gusto? Con Shirley Escobar. Ya, esperamos un poquito, Shirley. Muy bien. ¿Nuestra clase es hasta las 9:30 o hasta las 9? 9, doctor. Ah, ya, faltan 6 minutos para acabar. Muy bien, entonces esas son, chicos, las características importantes. Las recomendaciones para el día miércoles. Revisar las diapositivas hasta la número 6. Tener muy claras las 3 teorías. ¿Cuál refuta a Dan Smith, que es David Ricardo? Y quiero que, por favor, antes de que hagamos avance en la materia, cada uno prepare un concepto breve de lo que es el comercio internacional y un concepto breve de lo que es el comercio internacional. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ya sea un concepto o un ejemplo. Cualquiera de los dos. Los que me den ejemplos van a tomar más puntos que los ejemplos, que el concepto. ¿Por qué? Porque el concepto ustedes entran a Google, entran a diferentes aplicaciones del Internet y ustedes van a encontrar una infinidad de conceptos que son valederos y otros no. Eso quiero también hacerles recuerdo, chicos, que no necesariamente todo lo que nosotros saquemos del Internet es una fuente confiable, ¿no? Es una fuente importante, pero no es una fuente confiable. Entonces, también eso quisiera que tomen en cuenta. Entonces, los que me den ejemplos van a tener un mayor puntaje de los que tienen un concepto. Evidentemente somos un curso bastante amplio, ¿no? Tenemos aproximadamente 21 personas participantes. Entonces, si voy preguntando uno por uno, va a ser bastante largo. Entonces, por el chat, en el momento en que empiece la clase, yo les puedo decir su participación, y aunque no crean, yo lo voy a ir anotando y lo voy a ir considerando y vamos a ir avanzando, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Otras dudas, por favor? ¿Preguntas que quieran hacerme? Bueno, como dicen, el que calla otorga, dicen, ¿no? Pero bueno, esa no es la idea. Yo quiero que ustedes no me vean a mí más que como un docente, como un amigo, ¿ya? El comercio exterior es bastante amplio. Nos habrán dado cuenta que hemos hecho una introducción en cuanto a características y conceptos el día de hoy. El día miércoles ya entramos a ver la regulación de empresas, ver casos prácticos, así como los hemos visto, pero de una forma mucho más específica, y empezamos a entrar un poquito a ver lo que son los Incoterms, ¿ya? Entonces, eso también quiero que los vayan a empezar a relacionarse. Hay un documento PDF que yo creo que el día de mañana o miércoles voy a pedir a la institución que lo suban y hagan un control de lectura a ustedes. Yo les voy a decir el día miércoles más o menos de tal página a tal página. Yo no quiero que las cosas sean de memoria, sino quiero que sean analíticas, ¿ya? Voy a ver la manera también si podemos crear grupos de 10 minutos, 11 minutos, para que puedan trabajar obviamente en sala y terminados los 12 minutos volvemos todos a la sala principal. Eso, bueno, necesito ayuda tecnológica, no soy muy tecnológico, pero todo lo que está hecho por el hombre no es imposible, ¿ya? Entonces quiero que se empiecen a enamorar de esta materia, tengan pasión por esta materia. Los requisitos para pasarla es voluntad, es tener muchas alegrías y mucha voluntad, ¿ya? A mí me gusta terminar una clase siempre con una frase, ¿no? Ya sea una frase de Dios o una frase de la vida. Hay una frase muy bonita que dice,
que no hay nada más injusto que te traten igual, siendo que somos diferentes. No hay nada más injusto que te traten igual, siendo que somos diferentes. Todas las personas somos diferentes, ¿ya? Entonces, no es lo mismo Shirley, no es lo mismo Daisy, no es lo mismo Daniela, ambos piensan diferentes, tienen diferentes formaciones profesionales y forma de pensar. La idea es acá sacar el jugo al tiempo y saber diferenciar, cosa que en el otro módulo ustedes tienen los cimientos y las bases necesarias y sobre todo más allá para enfrentar lo que es el comercio exterior, ya sea en impuestos nacionales, ya sea en una empresa transnacional, ya sea en yacimientos, ya sea en la aduana nacional, institución a la cual quiero muchísimo y son 11 años en los cuales he dado los años más importantes de mi vida. ¿Ya? Ha sido un gusto, chicos, conocerlos. Estamos a un minuto. Tengo las puertas abiertas para cualquier consulta que ustedes tengan. Tengamos un poco de tolerancia con esto del Internet, de la tecnología, que es nuevo para todos nosotros, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando. Y bueno, la voluntad y las ganas siempre están dadas en la vida. Entonces empiecen a apasionarse por esto, no lo tomen como un diplomado más, donde yo pago y automáticamente me dan las clases, cumplo y necesito mi certificado. No, háganlo, ustedes ya son profesionales, estamos a un nivel mucho más superior y tenemos que comportarnos a ese nivel superior. Entonces empiecen mañana, por ejemplo, pueden entrar un poquito a Google, qué es una definición, qué es un concepto, qué es una característica, qué es un alcance, qué es un factor. Porque a veces yo digo, por favor, mencione características y me definen. Digo, díganme una definición y me dicen el alcance. Entonces, en un curso parecido el año pasado, me fue muy bien porque supieron diferenciar todos esos conceptos que tuve. Entonces, hasta aquí, muchas gracias, buenas noches y que tengan una muy bonita noche y el día miércoles nos vemos. ¿Alguna duda? Ninguna. Buenas noches, chicos. Perdón, Fernández Torres, ¿querías decir algo? Sí, licenciado. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Eso quería decir. Ah, ya, muchas gracias. Igualmente Doctor. para ti, todos ustedes. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, le habla el Martín. Un poquito me ha atrasado 5 o 10 minutos, algo así. No sé si ha llamado lista. Pincho, no mientas. Yo te he visto que te has atrasado aquí más de 20 minutos. No, mentira. No. Estoy. Tú eres Martín, no estás en la lista, ¿no? En la lista que yo he creado, ¿no? Que me han pasado. Martín, ¿qué eres? No. Haya creado al principio, al iniciar, un poquito me ha atrasado, doctor. ¿Doctor? No se lo escucho. Martín Michma eres, ¿no? Michma, sí. Michma, profesión. Agrónomo. ¿Ya actualmente estás trabajando? Estaba trabajando banca. Muy bien. Estaba trabajando hace una semana. Muy bien. O sea, la idea de preguntarles es que no es lo mismo que estemos cuando viendo, por ejemplo, si es que el tiempo nos amerita, pero no está en el pensum, pero les quiero enseñar hacer la liquidación de una deuda tributaria y tener un abogado ahí, ¿no? Pero si hablamos un poco de impugnaciones, de lo que son las impugnaciones tributarias aduaneras, sí, el abogado nos va a ayudar. Entonces, ese es el motivo por el cual yo quiero saber su profesión para hacer unos grupos de trabajo interesantes, ¿ya? Muy bien, Martín. Me hubiera gustado que escucharas la clase. Hemos leído hasta la diapositiva 5 y cualquier comentario que tengas o algo los vemos el día miércoles, ¿ya? El miércoles a la primera, nos lo haces. Intercambia ideas con tus compañeros. Creo que esta clase es grabada, no lo sé. Entonces, eso también ponte de acuerdo con la institución, ¿ya? Está bien, he estado escuchando. Lo importante es transacción global, doctor. Qué bueno, sí. Lo que pasa es que yo necesito que ustedes existan, se habrán dado cuenta una participación activa de todos ustedes. Entonces, los voy marcando. Entonces, Martín, bueno, el miércoles te exprimiré un poco más, ¿no? ¿Ya? Está bien, doctor. Muy bien, buenas noches. Pórtense bien y descansen. Buenas noches, licenciado.
Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, El miércoles, doctor. doctor. Buenas Hasta el noches. miércoles. Hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Estás solito? Yo tengo que llamarle. ¿Después de abajo? Todavía no. ¿Qué voy a hacer aquí? Pito, pito. ¿Cómo está, licenciado? Excelente su clase. Al principio lo he notado un poco nervioso, licenciado, bueno, pero después ya lo noté muy bien, muy participativa la clase, le agradezco mucho. Eso es lo que hay que lograr en los estudiantes, ¿no? Que participen, y cuando cuando uno va preguntando es donde los alumnos ya van más preocupados en estar atentos, porque si no pasan vergüenzas. Le agradezco mucho, le he mandado la lista. Vi que usted llamó lista a las personas que estaban ahí, le pasé en blanco la lista para todos los días, también le pasé el tema del perfil de estudiantes, todo eso se tenía que descargar de la plataforma, pero hasta el último Héctor que quería que le entregue completo y bueno, le decía que no se podía porque había cosas que faltaban. Pero bueno, al final se logró, licenciado. Algo me escribió Héctor acerca de los foros, que no le entendí bien, que lo voy a llamar. Pero ya mañana en la tarde lo voy a llamar para preguntarle bien eso, que no le he entendido a Héctor porque estaba con muchos cursos. Le he mandado todo, la carta, el perfil, todo. Sí. Le he mandado al WhatsApp. Es decir, nosotros cuando mandamos algo por correo, a veces llega a la bandeja